Ah, la palabra de la época, facha, fascista, una palabra que evoca a la vez miedo y cansancio porque es que a todo lo llamáis fascista. Pero, ¿qué es el fascismo? Nadie duda cuando llamamos fascismo a Mussolini o a Hitler, pero ¿es Trump fascista? ¿Lo son Bolsonaro, Le Pen, Orbán, Abascal? ¿Hay alguna diferencia entre la extrema derecha o alt-right o el nombre que se den ahora y el fascismo? Bueno, al parecer alguien necesita de una clase de historia para aclararlo, pero estás en el sitio correcto. Y de paso voy a intentar explicar por qué puede que tengas la sensación de que se ha abusado del término fascista. Este tema ha sido votado por mis mecenas en Patreon, a los que les pedí, por favor, que eligiesen un tema sencillo y no muy controvertido después del último vídeo que hice. La democracia fue un error. Así que si tú también quieres hacerme sufrir a cambio de una módica contribución, entra en patreon.com/mikel. Y antes de meternos en faena, ¿sabes cómo evitar que te vigile un estado policial? Con nuestro patrocinador de hoy, NordVPN. Cuando investigo para estos vídeos a veces tengo que recurrir a archivos y documentos que no están disponibles en mi región. Así que NordVPN es, a estas alturas, para mí algo necesario cuando navego por internet, ya sea por trabajo o por ocio. NordVPN permite proteger tu conexión a internet, evitar que te rastreen, proteger tus datos o simplemente acceder a catálogos de streaming de otras partes del mundo. Y lo mejor es que es facilísima de usar. Con solo una cuenta puedes conectarlo en tu tele, en tu tablet, en tu móvil, en lo que tengas por casa. Como si lo quieres conectar a la nevera, vaya. Y con solo un clic estarás protegido en uno de los más de 7000 servidores que tiene NordVPN por 118 países del mundo. Te protege incluso de estafas online cuando un enlace fraudulento te ha llamado la atención al estar doomscrolleando por Instagram y encontrarte con unos pantalones que no existen. Así que si quieres, como yo, usar NordVPN, estás de suerte porque te voy a dejar un enlace en la descripción y si entras ahí o utilizas el código putomikelvpn podrás tener un 74% de descuento durante 2 años y 4 meses gratis. Por menos de 3 euros al mes desbloquearás un internet seguro y cientos de catálogos. Y si esto no te convence, este código te garantiza 30 días para utilizar NordVPN sin compromiso y si no te gusta, te devuelven el dinero. Así que gracias a NordVPN por patrocinar este vídeo y a vosotros por darle el enlace y ayudarles a que me sigan ayudando. Y ahora, volvamos al vídeo. Bien, el fascismo como ideología y movimiento político ha sido ampliamente estudiado y aún más ampliamente debatido entre filósofos, historiadores, sociólogos, pero podríamos dividir sus definiciones en dos grandes grupos. Por un lado, los que consideran el fascismo como un fenómeno histórico, mejor representado en la Europa de entreguerras y sobre todo en Alemania e Italia. Esto no quiere decir que no se haya podido o no se pueda dar el fascismo en otros sitios y momentos, sino que el contexto que dio lugar a su aparición y lo aupó al poder, cosas como una crisis de la democracia liberal, un agotamiento de las élites, crisis económica, sensación de humillación nacional, pues son difíciles de replicar. O tal vez no. El presagio es un recurso narrativo por el cual el autor da pistas. Aquí tendríamos sobre todo a historiadores como Robert Paxton o Roger Griffin, y es en este grupo en el que me voy a centrar para entender qué parecidos y qué diferencias hay entre el fascismo del siglo XX y el del siglo XXI. Por otro lado, estarían los que consideran que el fascismo es una pulsión dentro de nosotros o una lógica, una forma de pensar en la que el ser humano, de forma individual o de forma grupal, ha tendido a caer en varios momentos de la historia, y de la que esos fascismos clásicos, como la Alemania nazi, serían la forma más exagerada y descarnada. Aquí tenemos, por supuesto, sobre todo a filósofos como Hannah Arendt, Judith Butler, Aimé Césaire, Umberto Eco. ¿Y cómo podríamos definir esa lógica fascista? Bueno, pues a muy grandes rasgos, podríamos definirlo como una lógica de deshumanización, que decide que un grupo, por razón de su raza, sus capacidades intelectuales o físicas, su orientación sexual, identidad de género, ideología, etc., es prescindible, un enemigo o puede sacrificarse. Esto no se inventó en la Europa de los años 20. De hecho, Aimé Césaire, poeta y político de Martinica, y Frantz Fanon ya decían que el fascismo no era más que la brutalidad del colonialismo cuando vuelve a casa, hacia dentro del propio continente. Es decir, que para ellos el fascismo sería colonialismo hacia adentro. En este sentido, la lógica fascista se distinguiría por una demarcación extrema de la barrera que separa entre dentro y fuera del grupo, y por querer purgar cualquier elemento que manche o perjudique lo que se percibe como la pureza del grupo. Y cuando oís a alguien llamar fascista a otra persona, lo más probable es que se esté refiriendo a esto y no que lo esté llamando un miembro de los Fasci di Combattimento fundado por Benito Mussolini. Ahora bien, ¿se ha aguado el término fascista? ¿Es que los de la izquierda hemos abusado tanto del término llamándoselo a todo aquel que nos lleve la contraria que le hemos quitado su significado? Bueno, puede ser. No voy a negar que yo he soltado un facha a destiempo. Aunque para mí fascista y facha no son lo mismo. Fascista con todas las letras es como más serio, ¿no? Mientras que facha es como un aspirante, ¿no? Todavía no está ahí. Igual simplemente es que
tiene alguna idea suelta, tiene a lo mejor un par de rasgos del checklist, un par de benitos. Y si definimos el fascismo como una lógica, una manera de pensar, es esperable que el término fascista o facha se acabe diciendo a veces de forma desacertada o incluso aleatoria. A veces entramos en una lógica fascista sin ser nosotros nada de eso, pero nuestro lenguaje o nuestros actos están metidos en esa lógica sin darnos cuenta. La lógica de la pureza del grupo puede aparecer de muchas formas, y dado que sabemos a los extremos a los que puede llevar, ¿debe extrañarnos que haya tanta gente hipervigilante o simplemente gente que analiza lo que hay por debajo de algo que para nosotros parece anodino o incluso que ya está aceptado? Voy a poner un ejemplo para que nos entendamos. En 2002, Brian Pronger sacó un libro llamado Fascismo Corporal, Salvación en la tecnología de la aptitud física, donde explora cómo la obsesión con ciertos físicos se ha impuesto como un ideal para que cada uno explote su propio cuerpo y, sobre todo, para ver a quien no aspire a ese tipo de cuerpo como alguien con una tara, no solo física, sino también mental, como un débil que carece de la disciplina como para seguir una dieta, ir al gimnasio, etc. ¿Quiere esto decir que hacer CrossFit es facha? No, o sea, yo tengo mis críticas al CrossFit, pero esa no es una, aunque un poco sectas sí que parecen, la verdad. Tampoco te está llamando facha por tomar proteínas o por ser una musculoca o por ir al gimnasio 2 veces a la semana o 5 o 7. Pero 20 años después de ese libro, si os metéis en Instagram y tenéis el algoritmo roto como yo, puede que os salgan un montón de vídeos de gurús del ejercicio y el fitness y puede que notéis una cosa rara. Muchos de estos perfiles, sobre todo de Estados Unidos, son cristonacionalistas, es decir, nacionalistas cristianos, uno de los principales apoyos de Donald Trump. Y puede que a base de mirar pectorales de un señor con barba, de repente te estén vendiendo que no tener ese cuerpo es de débil, de degenerados, y que ese cuerpo va asociado a un modo de vida concreto que va más allá del ejercicio o de la dieta, que es una familia tradicional, ir a la iglesia, pero sobre todo que si no sigues esos ideales, porque no puedes o porque no quieres, es que hay algo mal en ti. And that's why the Bible goes after laziness as a sin. Esa es la lógica fascista aplicada al ejercicio. Y eso que cuando salió este libro no existían los Sinzen ni los Luke Maxer que se rompían huesos de la cara para, según ellos, alcanzar un físico superior que les permitiría denigrar a las mujeres. No existía clavículas, no se había inventado la palabra mogging, eran unos tiempos más sencillos. ¿Quiere decir esto que todos los influencers de fitness son fachas? Tampoco. Por supuesto, hay una gran diferencia entre esto... Anything where you have more than 35s stacked on each side is impressive. Y esto. A mí me ha costado hasta hace un año aceptar el fisicazo que tengo. Pero no es difícil ver cómo alguien que quiere transmitir ese último mensaje busca hacerlo en espacios donde va gente que simplemente quiere hacerlo primero y a la que se le puede vender que solo ese modo de vida es aceptable. Así que analizar esa tendencia que hay por debajo y hacerla evidente es útil para precisamente cortarla de raíz y no dejar que te arrastre de este grupo a este grupo. Que vayas al gimnasio tranquilo, que tengas exigencias o objetivos, pero sin caer en esas lógicas de superioridad y de pureza, para quitarle poder a ese fascismo corporal y que si te matas al gimnasio porque quieres llegar a un cierto físico, sea de una forma más consciente, tanto de cómo se construyen estos ideales inalcanzables y cómo se te imponen, como de tus propios deseos y limitaciones para llegar a ello. Bien, ahora entiendes por qué tu sobrino de 20 años que se acaba de leer una unidad de ensayo político llama facha a todo lo que hagas. Cuando hablamos del fascismo no como un fenómeno histórico, sino como una lógica o forma de pensar, la idea de la pureza del grupo es una constante. Esto es algo que la extrema derecha o la alt-right hace continuamente, por ejemplo, al hablar de los inmigrantes como un peligro ya no solo para la seguridad, sino incluso para la cultura o la esencia de lo que cojones sea España o Estados Unidos o Europa, Occidente, lo que sea. Esta alusión continua a la pureza del grupo, étnico o nacional, es efectivamente una lógica fascista. Ahora bien, ¿hace esto la extrema derecha de hoy, sea Abascal o Trump u Orbán, fascistas? Sí. Bueno. Vale, no, esto habrá que explicarlo. Y para eso vamos a ir a la otra forma de entender el fascismo, como un fenómeno histórico. ¿Qué es el fascismo y en qué se parecen y en qué se diferencian el de hace 100 años y el actual? Bueno, antes de meternos en faena, un pequeño disclaimer. No voy a hacer de psicoterapeuta de los fascistas. Sé que hay gente que le encanta decir que el nazismo o el fascismo son trastornos mentales o decir que Franco era un acomplejado que tenía un trauma sexual o peor aún que era un gay en el armario. Esto no solo es una
una gilipollez porque no puedes hacer terapia a los muertos. Es altamente irresponsable y peligroso. Primero, porque parece que así excusa el fascismo, le quita responsabilidad. Si sus madres les hubieran dado cariño de pequeños, pues no hubieran salido fascistas, a lo mejor. Lo segundo, porque no nos prepara para entender que en el fascismo era absolutamente normal participar, colaborar o ir con la corriente. La mayoría de dirigentes fascistas eran personas completamente normales y hacían atrocidades, y daban las órdenes o las seguían entendiendo que eso era algo necesario, o miraban a otro lado y continuaban con su vida mientras perseguían a sus vecinos. O sea, los nazis inventan la solución final porque llevaban años con soluciones intermedias, años normalizando el perseguir a millones de personas que entendían como un peligro simplemente por ser judíos. Y de hecho surge tras un estudio de qué métodos seguir para que el asesinato de millones de personas fueran menos duros psicológicamente para los que apretaban el gatillo. Gas en vez de pelotón de fusilamiento porque es más rápido, más efectivo y no tienes que mirarles a la cara. El holocausto se dio en cámaras de gas y no en pelotones de fusilamiento porque estudiaron que era más rápido, más efectivo y no tenían que mirarles a la cara. Y esa deshumanización del judío, del negro, de la lesbiana, del woke, del enemigo del pueblo en definitiva, no es un trastorno. Es una pendiente resbaladiza en la que cada paso está perfectamente justificado a nivel interno. Ahora, para entender parecidos y diferencias entre el fascismo clásico de hace 100 años y lo que estamos viendo ahora, creo que conviene ver cómo se desarrolla el fascismo. Así que para esto voy a seguir las 5 fases que establece Robert Paxton en su libro Anatomía del fascismo. La primera fase es la creación de movimientos. Aunque hay distintos movimientos a finales del siglo XIX y principios del XX que podrían llamarse protofascistas, el fascismo como tal surge tras la Primera Guerra Mundial, en un contexto en el que la política ya era un asunto de masas y en el que las naciones europeas podían estar afrontando distintas crisis. Pero el fascismo tendrá éxito en Alemania e Italia, países que habían perdido la guerra y donde a la crisis política se le sumaba una crisis económica y un sentimiento de humillación. La cosa es que los propios fascistas no dieron un programa como tal, es decir, el fascismo no se basaba en una ideología coherente y sistemática, sino que fue una respuesta a una crisis percibida en una época de política de masas. Uno de los mayores problemas a la hora de definir el fascismo es que estuvo transformándose continuamente y sus programas eran muy fluidos. El fascismo no se apoyó explícitamente en un sistema filosófico elaborado, sino más bien en sentimientos populares sobre razas dominantes, su suerte injusta y su derecho a imponerse a pueblos inferiores. Es decir, el fascismo no da soluciones. Lo que plantea en sus mensajes es que hay un problema que la nación, que normalmente equipara con la raza, pero no siempre, ha degenerado por culpa de los enemigos que tiene dentro, gente débil. Lo único que propone es regenerar esa nación elegida, y lo que propone para conseguirlo va a ir cambiando según el objetivo y según la audiencia a la que esté hablando. En este sentido, algunos filósofos e historiadores han intentado hacer un listado de rasgos que puedan definir el pensamiento fascista. Por ejemplo, los 14 puntos que da Umberto Eco para el fascismo eterno, lo que él llama el urfascismo. Este urfascismo incluye cosas como el culto a la tradición, el rechazo del arte modernista, el desprecio al débil, el machismo, entender la vida como una guerra permanente, buscar su principal apoyo en la clase media frustrada, el miedo a la diferencia, estar en desacuerdo se entiende como una traición. No todas estas características van a estar presentes en el mismo grado ni se van a presentar igual en todos los fascismos. Por ejemplo, el fascismo de Mussolini no tuvo el antisemitismo del nazi, al menos hasta la guerra, pero sí perseguían a los eslavos. Y lo de Eco está bien, pero ignora otros rasgos que permiten que el fascismo florezca y gane adeptos. Por ejemplo, un sentimiento de crisis para la que las soluciones tradicionales no sirven, o por ejemplo la fantasía de venganza, la idea de que el grupo nacional o racial va por encima de todo y que como ha sido víctima no es necesario solo conseguir poder, sino que es necesario vengarse de todos los que lo han humillado. Vemos aquí, por ejemplo, cuando los de Vox dicen no solo que cuando lleguen al poder van a despedir a los wokes de Televisión Española para hacer una programación a su gusto, sino que básicamente los van a perseguir y humillar y les van a llevar a los tribunales. O en el caso de algunos de sus fans más acérrimos, que van a pegar palizas o violar periodistas. Tema ligero, ¿eh? No basta con ganar y defender tus políticas, tienes que humillar al otro y hacerle desaparecer. A día de hoy, en todas las democracias occidentales hay movimientos fascistas, aunque sean minoritarios, y los lleva habiendo desde hace 100 años, normalmente en partidos o en distintas organizaciones que pueden estar vinculadas a partidos. Piensa en Desocupa, que tiene a un neonazi a la cabeza, o Hazte Oír, o los skinhead de toda la vida. Pero no son nuevos, realmente los grupos neonazis y fascistas nunca han desaparecido del todo, aunque hayan tenido que cambiar sus símbolos o algunas de sus eslóganes. Pero hay otras cosas, sobre todo el discurso de fondo,
que no han cambiado mucho. Estas organizaciones, que están apoyadas o financiadas por partidos, recurren a hacer todo tipo de propaganda, intentando penetrar en barrios para culpar a los menas de que no tengas vivienda, o creando problemas artificiales haciendo que te fijes en una minoría, los wokes, la gente trans, como si fueran la raíz de todos los problemas que sacuden al Estado. Esto ya lo hacía el escuadrismo de las camisas negras fascistas o las camisas pardas nazis, que no solo culpaban a los judíos o a los extranjeros de las crisis que estaban atravesando Italia y Alemania, sino que además recurrían a la violencia para asustar a esas minorías. Esto nos lleva a la fase 2, el arraigo en el sistema político. La estrategia para que el fascismo eche raíces puede variar, pero el fascismo siempre necesita ayuda externa para prosperar, y normalmente esa ayuda la dan las élites. Una de las primeras definiciones del fascismo la dieron los marxistas, que con Mussolini apenas asentado en el poder ya definían el fascismo como el arma de la alta burguesía para controlar al proletariado cuando los instrumentos legales y normales del Estado ya no eran suficientes. Así, por ejemplo, lo entendían Gramsci o Bertolt Brecht, que llamaba al fascismo la fase histérica del capitalismo. ¡Quito capacitista, Bertolt! Y aquí no les falta razón. Mussolini fue socialista antes de la Primera Guerra Mundial, pero en cuanto creó los Fasci di Combattimento en 1919, uno de sus primeros actos, menos de un mes después de la fundación, fue invadir las oficinas del diario socialista Avanti, que Mussolini había dirigido algunos años antes. Los siguientes años, Mussolini formaría escuadras que se dedicarían a prestar sus servicios a los terratenientes para tener controlados a los sindicatos y los obreros. Entre los primeros en unirse a Mussolini hubo bastantes intelectuales y sindicalistas que estaban desencantados con el movimiento obrero porque los acusaban de ser poco patriotas durante la guerra. Pero muchos de estos sindicalistas e intelectuales que se unieron a Mussolini en un primer momento acabarían rápidamente desencantados porque en cuanto Benito llegó al poder, lo primero que hizo fue prohibir las huelgas, disolver los sindicatos y financiar a distintos industriales. Esto lo digo simplemente por los imbéciles que sé que van a llegar aquí a decir que Hitler era socialista porque el partido nazi se llamaba nacionalsocialista. O sea, salario no quiere decir que te vaya a pagar en sal. Esto no quiere decir que las élites tradicionales creasen el fascismo en un laboratorio para acabar con los obreros. Hubo una cierta tensión porque el discurso fascista al principio criticaba los valores burgueses, criticaba el capitalismo financiero internacional, en parte porque según donde tuvieran que dar el meeting cambiaban el mensaje sin ningún tipo de vergüenza, pero también porque su mensaje no era anticapitalista, su mensaje era contra esa parte internacional del capitalismo. Ellos lo que defendían era que había que tener grandes industriales y empresarios nacionales. Lo que querían era un capitalismo nacional fuerte, un Italia First, si me entendéis. El fascismo se proponía unir a los ciudadanos de todas las clases sociales, pero no a base de acabar con las clases, sino a base de subrayar la identidad nacional, mientras se mantenían las diferencias de clase. El obrero no va a tener derechos y el empresario va a tenerlos todos, pero sois todos italianos, consolaos comiendo un plato de pasta juntos. La cosa es que en este primer momento el fascismo asustaba un poco a las élites, porque eran muy violentos, tenían un discurso que no se terminaba de entender del todo, pero ¿sabéis qué les asustaba más? El socialismo. Y el comunismo ya ni te cuento. En la Europa de entreguerras, países como Alemania o Italia estaban pasando por una crisis no ya económica, sino social y política. Las elecciones a menudo daban resultados con los que era imposible formar gobierno, y el socialismo seguía creciendo. Dado que apenas unos años antes ya había habido una revolución comunista en Rusia, la amenaza del socialismo era bastante real. Así que cuando Mussolini demostró que con sus escuadras podía mantener a los sindicatos a raya, pues básicamente los conservadores le entregaron el gobierno. Así llegamos a la fase 3, la toma del poder. En Alemania, Hitler intentó algo parecido y dio un golpe de estado fallido, el Putsch de Múnich. Pero como salió mal y acabó en la cárcel, decidió recalibrar para crear el partido nazi, que consiguió crecer pues básicamente aprovechando el descontento de un país en crisis y agotado con las élites, hasta acabar convirtiéndose en un apoyo necesario de esas mismas élites que veían a los nazis como la única alternativa para evitar el socialismo. De hecho, si no lo digo, reviento. El fascismo no llegó al poder por convencimiento popular. Existe el mito de que Hitler llegó al poder porque fue el más votado, pero no. El partido nazi obtuvo un 37% de los votos en julio de 1932. Lo que pasaba es que no podía formar gobierno nadie. Hitler quiso jugársela a forzar otras elecciones porque, aunque le ofrecieron formar gobierno y nombrarle vicecanciller, él quería ser canciller, porque el vicecanciller pues básicamente era un puesto más bien simbólico. Y en las siguientes elecciones, en noviembre de 1932, el apoyo a los nazis había bajado a un 32%. ¿Sabéis cómo llegó Hitler al poder? Pues básicamente porque Franz von Papen, el líder conservador, quería que no gobernasen los socialistas, y llegó a un acuerdo secreto con Hitler para nombrarle canciller pensando que podría controlarle. Efectivamente,
salió mal. Bueno, no. Para ellos salió bien. De hecho, salió genial, porque efectivamente se beneficiaron, al menos durante unos años hasta que perdieron la guerra. Quiere decir, este es un diagrama de las grandes empresas alemanas que tienen más de 100 años. ¿Adivináis cuál no colaboró con los nazis? Efectivamente, ninguna. Pero la mayoría de estas empresas colaboraron con los nazis después de que Hitler llegase al poder. Por ejemplo, el conglomerado químico IG Farben, que era la empresa más grande de Europa gracias al comercio internacional, hizo muy pocas aportaciones a los nazis antes de 1933, pero después se convirtió en uno de los principales ayudantes de los nazis. ¿Hitler quería aumentar la autarquía y poner fin al comercio internacional? Bueno, no hay problema, te adaptas, te reorganizas para dedicarte al rearme y encima te conviertes en una de las favoritas del régimen. Y así, todos contentos. Bueno, salvo la gente que vaya a estar al otro lado de esas armas químicas, claro. Lo mismo pasó con Mercedes, Allianz, Audi, Bayer y sus experimentos en los campos de concentración, y en Italia pasó un poco lo mismo. Antes de llegar al poder, Mussolini y sus escuadras de las camisas negras ya se pusieron al servicio de empresarios y terratenientes para atar en corto a los socialistas y a los extranjeros. Las élites tradicionales pensaban que podían controlar a los fascistas y utilizarlos para poner a raya a los socialistas. No por nada se suele decir eso de rasca un liberal y aparecerá un fascista. Y una vez aceptaron poner a Mussolini en el poder, vieron que, efectivamente, los fascistas no tenían ningún interés en acabar con el capitalismo, solo con el capitalismo internacional. Y que de hecho los fascistas estaban recortando en derechos de los obreros, con lo cual ellos salían ganando, y aún más, podían ganar muchísimo más dinero si se reorientaban y se dedicaban al rearme. Un poco como ahora, vaya. Claro, a día de hoy que ya sabemos de qué va el fascismo, pues realmente las élites tradicionales están muchísimo más cómodas con esa etiqueta y no tienen ningún tipo de impedimento a financiarles incluso desde el principio. Los hermanos Koch, por ejemplo, financiaron y ayudaron a fundar organizaciones como Turning Point USA, aun cuando en público la criticaban y también criticaban a Trump, porque sabían lo útil que podía ser un movimiento como ese si llegaba al poder. Y lo mismo en Españita, la patronal del Corte Inglés, a la vez que pedía más trabajadores migrantes para reforzar sus plantillas, con la otra mano financiaba la aparición del germen que sería Vox. Y puede que esto nos parezca contradictorio, pero en realidad tiene todo el sentido del mundo. Si como empresario quieres explotar a los migrantes, lo mejor que puedes hacer es crear un mundo en el que tengan miedo del Estado y de las leyes para poder abusar de ellos más y más sin que se atrevan a rechistar. En este sentido, la única diferencia de la extrema derecha con el fascismo de hace 100 años es que ya ni siquiera se molestan en fingir un cierto tipo de crítica al capitalismo. Por ejemplo, Vox presentaba una propuesta para abaratar el despido y miles de trabajadores, sobre todo gente que se cree de clase media y que aspira a heredar la empresa, pero lo único que pueden despedir es, yo qué sé, gases, han votado esto, porque están desencantados con la situación y porque les han convencido y reordenado sus prioridades. También hemos venido a Lavapiés, pero nosotros hemos venido de noche. Está planteada la Vela Alhambra, como podéis ver, típico español. A Shala, la frutería pa' aquí de toda la vida, ¿sabes? Faca Airbnb, el mayor problema que tiene este barrio desde luego son los pisos turísticos, como habéis podido ver. Que sí, que el problema de que no te puedas pagar el alquiler es culpa del señor que regenta el restaurante árabe de la esquina y no de Airbnb. A nivel de contexto, la gran diferencia con el fascismo de hoy es que en 1920 la amenaza de una revolución comunista en Europa era bastante real. Había un tejido obrero y sindical muy bien articulado que precisamente el fascismo ayudó a desarmar en cuanto llegaron al poder. Pero hoy día todo ese tejido obrero organizado ya está desmontado. Y no por el fascismo de entreguerras, sino por el neoliberalismo de los últimos 50 años, la atomización de las plataformas, la privatización de los espacios públicos, las redes sociales y un larguísimo etcétera que se escapan del objetivo de este vídeo. Y de este canal, no votéis este tema, no lo voy a hacer. Hoy día no hay una amenaza de una revolución socialista, al menos creíble. Ya lo siento por mis panas que se la pagan al día en redes sociales diciendo que el comunismo va a llegar. Tampoco acabamos de salir de una guerra en la que nos podamos sentir humillados y decir que hay que regenerar la nación. Así que, ¿por qué parece que el fascismo vuelve a estar de moda? Bueno, es que el pánico moral de nuestra era no es que la nación vaya a desaparecer por los rojos, sino por la invasión migrante, sobre todo la de países islámicos. En este sentido, el fascismo necesita de un desastre, y si no lo encuentra, se lo inventa. Como dice Richard Seymour en su libro Nacionalismo de desastre, la nueva ultraderecha está obsesionada con las imágenes de desastres, o lo que ellos perciben como desastres, vaya, imágenes de pateras, de un marroquí casándose con una española, una mujer con hijab, ya sean fotos montadas
montajes o generadas por inteligencia artificial, esas imágenes circulan para presentarse como un problema, algo que amenaza a la mismísima raíz de la nación. Y a la persona a la que no dejan de llegarle al WhatsApp le cabrean tanto con problemas imaginarios que ya solo aludir a esas imágenes es capaz de despertarle un odio enorme y hacerle incapaz de salir de esa espiral. Estas son emociones que se propagan como la pólvora en internet y que se manipulan para movilizar a toda esta gente contra unos rivales que ya no son rivales, son traidores y enemigos. Y esto ya lo hemos visto. Sí, ahora los medios no son panfletos y desfiles, sino memes y cadenas en WhatsApp, pero el mecanismo es el mismo. ¿Sabéis cuál es la principal diferencia entre el fascismo del siglo XX y el del siglo XXI? Que en el de hace 100 años al menos hay musicales divertidos ambientados en él. Money, 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 money. Y nosotros mientras aquí en los años 20 de este siglo lo que tenemos es We Are Charlie Kirk. We carry the flag. Otra diferencia principal es que a día de hoy el fascismo, cuando llega al poder, es a través de las urnas. Puede que en un sistema que no es del todo justo o donde no gana la persona más votada, como por ejemplo en Estados Unidos, o puede que lo hagan a través de coaliciones con la derecha tradicional. Pero sea como fuere, con ayuda de aliados o de ricachones cobardes que tienen miedo a los rojos, los fascistas llegan al poder. Ahora toca la fase 4. Gobernar. Y si me estás viendo desde España u otros países de Europa, podrás decir que estamos acercándonos a esto, con el partido de extrema derecha asociándose con los conservadores para conseguir puestos en el gobierno o incluso gobernando en solitario en algunos municipios y algunas regiones. Y también en Europa tendríamos ejemplos que ya estarían bien asentados en la fase 4 a nivel estatal, como la Hungría de Orbán o la Italia de Meloni. A lo que otros dirán que partidos como Vox o Front National en Francia o el partido de Meloni no son fascistas. Ajá. Bueno, a ver, siendo justos, entre estos partidos de extrema derecha y el fascismo de hace 100 años hay diferencias y tenemos que entenderlas. Obviamente una diferencia muy evidente son las cosas simbólicas. La extrema derecha de hoy no va a llamarse fascista abiertamente, al menos por ahora, ni van a desfilar por las calles en desfiles a paso militar. Y aunque hay gente dentro de estos partidos que utiliza abiertamente símbolos fascistas de hace 100 años, no se hace de forma oficial, aunque solo sea por no alejar a parte de su electorado. En este sentido, no solo han cambiado los símbolos, sino también las herramientas comunicativas. El fascismo hace 100 años recaía en el teatro para movilizar a las masas populares, con grandes desfiles y obviamente pues con propaganda. Hoy el reclutamiento parece mucho más disgregado. Sí, hay mítines y sí, Abascal se disfraza de hombre a caballo y performa ser hombre para la fotito de turno haciendo como que caza o cabalga o va a misa o cotiza, pero la mayoría de su mensaje llega a través de memes, de TikToks, de Reels, de tweets. Son espacios menos físicos y más virtuales. Otra diferencia principal es que mientras que el fascismo de los años 20 era expansionista, hablaba de armarse hasta los dientes para conquistar y expandir la nación, el militarismo no parece tan importante en la extrema derecha de hoy en día. Mussolini, por eso de recuperar el honor italiano herido, empezó campañas para intentar conquistar Etiopía, pero no vemos a Meloni tratando de invadir Túnez, ni a Orbán diciendo que quiere invadir Turquía aunque sea para hacerse unos injertos. A esto hay excepciones, claro, como Israel, que ya hablé de ello en otro vídeo, o Trump, que se ha dedicado a atacar y amenazar a países. Ahora hablaré de él. Pero en cuanto a la retórica fascista en general y las políticas, no las han cambiado. Ponen a la nación por encima de todo y buscan que todo el mundo se identifique con ella en términos absolutos. Hablan de que la nación es fuerte, pero a su vez que ha caído víctima de enemigos internos que quieren acabar con ella y hacerla depravada. Que la nación vive acomplejada por, yo qué sé, la leyenda negra, que te dice que no estés orgulloso por algo que pasó hace 500 años. No, tú deberías no solo estar orgulloso, es que deberías obsesionarte con lo que pasó hace 500 años. Lo sé, irónico que lo diga yo, que mi trabajo es literalmente obsesionarme con cosas que pasaron hace años para venir y contároslas. Y criminalizan a esos enemigos internos, los rojos, los negros, los arcoíris, que no es que luchen por sus derechos, es que te los quieren quitar a ti. Los que votan al que ellos han nombrado como el enemigo no es que estén equivocados o que no deberían gobernar, es que merecen ser destruidos, porque son demasiado fuertes, tanto que han conseguido degenerarlo todo, pero a la vez demasiado débiles, y por eso no merecen estar ahí. También cumplen otras cosas del fascismo clásico, como el recaer en la idea de una conspiración, que suele mezclarse con xenofobia o antisemitismo. Por ejemplo, la teoría del gran reemplazo o la Agenda 2030, yo todavía no sé ni qué es y me da miedo preguntar a estas alturas. Y ahora por fin me voy a centrar en el que creo que es un ejemplo del fascismo del siglo XXI más desarrollado y es el de nuestro gran amigo
la naranja que habla. Matiz del Miquel de la edición, considero que el fascismo del siglo XXI que está más desarrollado en realidad es Israel, pero como tiene unas características particulares por la historia del sionismo y como sobre todo ya lo analicé en detalle en mi último vídeo, pues para este vamos a obviarlo un poco. Me refiero, por supuesto, a Donald Trump, a quien muchos llevan llamando fascista desde 2016 con su Make America Great Again, su hay que deportar a todos los inmigrantes, etc. Pero realmente muy pocos historiadores mainstream se sentían cómodos llamando a Trump fascista en 2016. Pero 10 años dan para mucho y ahora son pocos los historiadores que no le llaman fascista. Así que, ¿qué ha hecho a Trump fascista? O al menos lo suficientemente fascista como para que todo el mundo se diera cuenta. Bueno, aunque no hay realmente un momento concreto, el punto en el que la mayoría de historiadores ya decidieron que se le podía aplicar la F palabra a Trump sin tapujos fue la reacción que tuvo a perder las elecciones en 2020. En 2020 Trump pierde, pero se niega a reconocer que perdiera, y en vez de eso culpa a los demócratas de haber robado las elecciones y a una conspiración interna, dedicando meses a minar la credibilidad de la democracia estadounidense, que culminaría finalmente en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Porque Trump, aunque luego lo negó, incitó al asalto, animó a sus seguidores en todos esos distintos foros, los Proud Boys, los MAGA, los QAnon, de ir a hacer un día histórico. Organizaciones como Turning Point USA fletaron autobuses. Pero claro, la convocatoria fue un fracaso, así que luego lo negaron todo. Pero fue ese intento de utilizar la violencia de forma tan abierta contra las instituciones y contra los rivales políticos lo que para muchos ya lo hizo innegable. Trump había dejado de ser una persona con una retórica autoritaria para ser un fascista. Aunque bueno, yo debo decir que la violencia con los centros de detención para migrantes o la brutalidad policial contra las minorías ya llevaba muchísimo tiempo definiendo el gobierno de Trump, ¿eh? Bueno, y el de Obama, y el de Bush, y el de... En fin, pero al menos esos gobiernos intentaban disimularlo, no se regocijaban en ello y lo hacían parte de su campaña política. La cosa es que Trump, su campaña y las intenciones de quienes les apoyaban, tanto a nivel financiero como a nivel estratégico, lleva siendo fascista desde su primera legislatura. Otra cosa es hasta qué punto estaban dispuestos a pisar el acelerador en su programa. En su segunda legislatura lleva solo un año y ya ha cumplido con la mitad de lo que él llama el Project 2025. Ha recortado programas y departamentos enteros del gobierno, ha abaratado despidos, ha promovido leyes que hagan más difíciles las huelgas y ha doblado el presupuesto de ICE para convertirlo en una policía privada dedicada a asustar a sus oponentes políticos. Hitler tenía las camisas pardas y Trump a las camisas camuflaje, supongo. Pero esto no es sino la versión más descarnada y rápida de algo que ya empezó a hacer en su primera legislatura. Hay otra cosa que diferencia el fascismo de otras dictaduras o movimientos autoritarios. El fascismo es un movimiento de masas, necesita movilizar a toda la sociedad y regular todos los aspectos de su vida. Por ejemplo, Hitler y Mussolini crearon espacios de ocio, el Kraft durch Freude y el Dopolaboro respectivamente, como las organizaciones para gestionar el tiempo libre de los ciudadanos después del trabajo, porque incluso el tiempo tenía que estar gestionado por el partido. Y hasta cierto punto podría parecer que esto no está presente en las extremas derechas de hoy. Meloni no está intentando que los chavales se apunten a juventudes melonianas, vaya, aunque sí que está metiendo mano en la vida familiar de los italianos. Pero en verdad, el fascismo del siglo XXI sí que está haciendo esto, pero de una forma más enrevesada. Y creo que esto se ve muchísimo más claro con Trump. Un ejemplo tonto es el show de la Super Bowl. Cuando se anunció que Bad Bunny iba a hacer el show del descanso de la Super Bowl, aparte del típico arrebato de insultos que llevamos viendo de esta gente que quieren convertir todo en una batalla cultural y en los wokes lo han arruinado todo, enseguida se anunció que habría una alternativa organizada por Turning Point USA, la organización donde trabajaba Charlie Kirk hasta que fue despedido por una bala. En este show alternativo cantaría Kid Rock, sobre cómo él solo quiere cortar el césped y dar de comer a su perro, pero los wokes ahora quieren que los niños sean niñas. No me lo estoy inventando, esta es literalmente una parte de la letra que cantó. No sé, al menos los nazis tenían a Riefenstahl, ¿sabes? O de una forma más exagerada, la compra de TikTok por empresarios cercanos al entorno de Trump, que no ha escondido el hecho de que quiere utilizarlo como propaganda. De nuevo, lo que cambia es la forma de hacerlo en un espacio que ya está desarticulado y que es digital. Trump no necesita crear organizaciones que rivalicen con los sindicatos porque estos ya están desmontados. Le basta con infiltrarse y movilizar Reddit o 4chan o comprar TikTok. Y aquí llegaríamos a la última fase del fascismo, el largo plazo, en el que Paxton defiende que el fascismo o bien se radicaliza progresivamente hasta deshilacharse, o bien elige transformarse en otra cosa.
El ejemplo más claro de radicalización precisamente es el que se nos viene a la cabeza cuando alguien dice fascismo, la Alemania nazi. La retórica fascista y el control de la vida de los ciudadanos fue creando una radicalización por partida doble. Desde arriba, el discurso de la pureza y los enemigos internos tenía que seguir buscando más enemigos y más pureza para poder sobrevivir y reproducirse, ya fuera para ganar méritos dentro del partido y ascender o para satisfacer al público. Desde abajo, la insistencia continua en esos enemigos, en la gloria de la nación por venir, acabó también desensibilizando al alemán medio, haciéndolo más cómplice, menos dispuesto a denunciar la persecución de judíos, discapacitados, gitanos. Aun cuando la persecución era cada vez más dura, los alemanes estaban cada vez más acostumbrados a esa normalidad y a verlos no solo como inferiores, sino como sus enemigos. La otra opción que defiende Paxton es que el fascismo puede transformarse en otra cosa, derivar en un autoritarismo más tradicional. Un ejemplo es el franquismo. El líder de Falange, José Antonio Primo de Rivera, fue fusilado básicamente al principio de la Guerra Civil, con lo que esa élite tradicional, sobre todo militar, pudo dominar Falange relativamente rápido y ponerla a su servicio. La definición de Franco y el franquismo como fascista es un tema algo complicado y debatido porque a lo largo de los 40 años de dictadura el franquismo se adaptó. Casi todos los historiadores coinciden con que la dictadura de Franco fue fascista en sus inicios y hasta por lo menos los años 40 cuando Hitler perdió la guerra. En este tiempo el franquismo abrió campos de concentración, se dedicó a purgar la nación de enemigos, buscó la autarquía. Falange quedó integrado dentro de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, que son... Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Eso. Pero con el tiempo, Franco fue adaptando su mensaje y quitando importancia a ese apoyo falangista y buscando en su lugar apoyo en grupos más tradicionales como el Opus y derivando en un autoritarismo con un gobierno más tecnocrático. Y aunque seguía persiguiendo la disidencia, ya fuera sexual, moral o política, y seguía habiendo elementos de ese urfascismo como el culto a la tradición o incluso la obsesión con conspiraciones como el complot masón comunista, su idea de regenerar España pasó a temas de dictaduras más tradicionales, apoyándose sobre todo en la Iglesia. Así que hay muchos historiadores que diferencian entre un primer franquismo de los 40 y 50, que sería más propiamente fascista, y un segundo franquismo en el que fue un autoritarismo con elementos fascistas. Mientras que otros historiadores aplican el término fascista a todo el franquismo. Pero si queremos entender parecidos y diferencias entre el fascismo del siglo XX y del siglo XXI en esta fase, pues es bastante complicado porque, bueno, pues porque aún estamos en medio del meollo. ¡Que yo no soy futurólogo, cojones! Sí parece que gobiernos de extrema derecha como el de Orbán o Meloni han aprendido del fascismo del pasado a la hora de moderar algunos de sus elementos de base para tener un cierto control sobre esa radicalización. Por ejemplo, al no abogar por rearmarse para expandirse a otros países, sino centrarse en mantener la soberanía nacional, pues es poco probable que acaben en un búnker rodeados del Ejército Rojo. Pero igualmente, esa retórica de perseguir minorías llegará un momento que o bien se agote porque la gente verá que sus vidas no mejoran por echar a migrantes, o bien se tendrá que exagerar y buscar nuevos chivos expiatorios y nuevos enemigos internos. En el caso de Trump parece que él no tiene ningún reparo en tomar esa retórica de invadir países, rearmarse y liarla, o a nivel interno desatar a sus camisas pardas donde haga falta. En este sentido, el haber aumentado el uso de la violencia tanto y en tan poco tiempo parece que está llevando a MAGA a radicalizarse cada vez más. Los apoyos de Trump han declarado la guerra a la empatía porque la empatía cristiana es ahora de débiles y parece que la situación se sigue y se sigue tensando hasta, pues, por ejemplo, un conflicto abierto. Realmente este vídeo es complicado de hacer no solo porque sea un tema polémico, sino porque es difícil resumir el fascismo. Porque este es un movimiento y una ideología que se ha adaptado a cada contexto en el que ha prosperado. Ni siquiera en los años 20 el fascismo y el nazismo eran iguales. No controlaron a su población de las mismas formas, ni persiguieron siempre a las mismas minorías. Hoy día, por supuesto, vivimos en un mundo distinto, donde el tejido social es diferente y los medios de comunicación también. Por lo que el fascismo no va a venir con esvásticas y uniformes, pero tampoco con grandes desfiles todos a juego. Viene con memes en TikTok o con gorros rojos. La crisis no es por haber perdido una guerra o por la amenaza del comunismo, es por una crisis financiera o el cambio climático, aunque el miedo a que vienen los rojos se siga utilizando. Pero si hay una línea en común que se ha mantenido a lo largo de estos 100 años, son lo que Paxton llama las pasiones movilizadoras, o los principios del urfascismo de Umberto Eco. El ultranacionalismo, poniendo la nación o la raza por encima de todo, la idea de que el grupo está amenazado y ha sido víctima de un complot llevado a cabo por enemigos internos que quieren acabar con la nación, el que cualquiera que esté en desacuerdo es un traidor y un enemigo del grupo, el ensalzar a una figura de autoridad como la
una encarnación de la voluntad nacional, la exaltación de la violencia y creer que el pacifismo es débil y al débil hay que despreciarle o expulsarle. Así que sí, la extrema derecha que lleva años hablando de los enemigos de España, de que España debe regenerarse, la España viva frente a sus enemigos, que reduce a gente a palabras sin significado como menas, woke, lobby, para hablar de conspiraciones y para deshumanizar a todo aquel que le lleve la contraria, pues como que encaja bastante con el fascismo. Y a vosotros por darle el enlace y ayudarles, porque claro, no puedo darle al micro. O sea, quién sabe, puede que dentro de 30 años hagan un cabaret ambientado en la América de Trump. We carry the flame, carry the flame.